Esta pandemia está dejando graves consecuencias sanitarias y sociales y sin duda también económicas. Por eso es más importante que nunca mirar hacia Europa y lo vamos a hacer con Mikel Irujo, director general de Exterior. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Arratsaldeon. ¿Esta pandemia ha fortalecido a Europa? Bueno, yo creo que después de la noticia del 21 de julio pasado, donde se aprueba este mecanismo de Next Generation o la nueva generación de Unión Europea, sí es una muy buena noticia y un espaldarazo. Yo creo que sí que se puede decir que la Unión Europea ha estado a la altura con un mecanismo de financiación sin precedentes, no solo en la época reciente, sino en toda la historia de la Unión Europea. Y nos ha hecho darnos cuenta de que es mejor caminar unidos, que somos más fuertes. Sí, bueno, y sobre todo en el mundo, yo creo que esta pandemia, lo que pasa es que si a alguien le quedaba alguna duda, pero bueno, ha demostrado que el mundo es más global que nunca, sobre todo por la rapidez, digamos, en la que se ha propagado. Eso quiere decir que las fronteras, el mundo en sí mismo, como lo entendíamos, a lo mejor hasta hace bien poco, pues ha cambiado mucho. Tenemos unas potencias emergentes, sobre todo en el continente asiático, que apenas entraban en escena a finales del siglo XX, y es obvio que todo eso también incluye unos retos, no solo económicos, también a nivel sociológicos, políticos y democráticos. O sea, somos uno de los bastiones de la democracia en el mundo, que no es tan común como creemos, por ejemplo. Entonces, sí, obviamente la Unión Europea es una idea a reforzar por el bien de todos. En un momento en el que además estaba siendo más cuestionada que nunca, ¿no? Sí, lo que pasa es que eso es casi un mal endémico de la Unión Europea, por desgracia. Es como muchas veces comparado, me gusta el fútbol, pues con el árbitro, muchas veces de un partido que no suele gustar a nadie, ni siquiera cuando alguien gana un partido, ¿no? Pero es necesario porque alguien tiene que haber para que equilibre un poco pues, las diferentes situaciones, jugadas o polémicas que se pueden dar lugar en un determinado partido. Y es así, o sea, a la Unión Europea muchas veces le toca ser un poco ese balance, digamos, ese equilibrio que hay entre un continente muy diverso, porque somos muy diversos, ese es el lema de la Unión Europea, unidos en la diversidad, y también para poder contrarrestar diferentes problemas que afectan de diferente medida a diferentes países. Por ejemplo, la pandemia, que es obvio que no ha afectado de la misma manera a todos los países. Entonces, es endémico. Lo que sí que no deberíamos entender es que cada vez que empieza un problema siempre cuestionamos la propia existencia de la Unión Europea. Eso no ocurre con otras realidades institucionales en la cual podemos criticar que un gobierno o un parlamento o unos partidos políticos, etcétera, no están actuando pues tal y como quisiéramos. En este caso es verdad que se suele ir a la línea de flotación y se cuestiona su propia existencia, algo que es verdad que sí que deberíamos de superarlo. Sin duda ese plan Next Generation al que hacía referencia es inédito, ¿no?, en la historia de la Unión Europea. En este sentido, ¿cómo está posicionada Navarra a la hora de recibir esos fondos europeos? Posicionada muy bien, o sea, eso para empezar, no puedo decirlo claramente porque se acuerda una ingente, digamos, cantidad de dinero, 750.000 millones de euros, o sea, es prácticamente la totalidad de un presupuesto de la Unión Europea para 5 años, por ejemplo, podemos poner esa, y por primera vez además se van a dar dinero a fondo perdido. Esto no es como la política europea de programas, de política estructural, en la cual hay unos condicionantes que cumplir, etcétera. Esto va a ser a fondo perdido. Es la primera vez que sucede. Bien posicionada, ¿por qué? Porque lo que están haciendo es que no van a, digamos, ese dinero no se va a asignar a tapar posibles huecos presupuestarios que han tenido los diferentes Estados miembros, sino que se va a destinar a cambiar la economía, hacia una transición ecológica y digital. Esos son los dos grandes pilares. Yo creo que, y esos son dos grandes fortalezas, creo que tenemos en Navarra. Lo demuestra nuestra especialización inteligente, nuestras diferentes estrategias que venimos desarrollando durante décadas, con lo cual en principio estamos muy bien posicionados. Sí. Una de las partes importantes también de este plan es conseguir que no haya desigualdades entre los miembros, ¿no?, que puedan hacer profundizar una brecha, una posible brecha. Sí, y de ahí que digamos que el propio fondo prevé que tendrá mayor asignación a aquellos estados que han padecido con mayor rigor la pandemia, con lo cual ahí también sí que hay un reparto, pero luego el reparto es a nivel estatal. El acuerdo político que todos pudimos ver en televisión el 21 de julio, que todavía no se ha aprobado, aún queda la letra pequeña, que eso ahora viene el trámite parlamentario en Bruselas, etcétera, etcétera, pero sí que estableció, bueno, pues un reparto, digamos, más equilibrado, pero a nivel de estados miembros.
Luego no hay ninguna obligación de que un Estado miembro traduzca eso a una territorialidad o que, en este caso, que las comunidades autónomas vayamos a recibir exactamente proporcionalmente a nuestra población o no. Será en base a proyectos, insisto, basados en esas dos ideas de transición ecológica y digital. Un plan, como decimos, sin precedentes, que buena muestra de ello es todo lo que costó llegar a ese acuerdo, ¿no? Horas y horas de negociación, el acuerdo más largo también de la Unión Europea. Sí, también son todo datos que son, bueno, son extrapolables para ver un poco la magnitud del acuerdo, pero el acuerdo alcanzado, digamos, multiplica por 5 el plan Marshall, que se aprobó hace casi 70 años, ¿no? Entonces, con lo cual, quiero decir, la magnitud del acuerdo es algo inédito. Eso sí, luego tenemos solo 3 años para llevarlo a cabo, con lo cual sí que todos, digamos, estamos planificando nuestras políticas de cara a poder financiar aquellos proyectos que podemos tener ya en mente o que estamos desarrollando ya como región. Por eso hacía hincapié en la especialización inteligente, porque es como, digamos, el filtro que filtra las grandes estrategias de gobierno para que sean, digamos, que se puedan trasladar a ese plan nacional de recuperación que debe aprobarse en Madrid, debe aprobarse presupuestos, etc. O sea, todavía queda mucho por hacer, pero lo cierto es que en este sentido Europa ha estado a la altura, insisto, y ahora nos toca a nosotros, tanto primero al Estado, ¿no? En este caso al Estado español, y luego a cada comunidad. Pero luego a Navarra, sí. En ese sentido, ¿por dónde pasa ese reto de la transformación verde? ¿Por dónde pasaría? Bueno, la transformación verde es un poco todo. Yo creo que en la entrevista que habéis tenido antes también salió el tema de residuos. La Unión Europea adoptó una estrategia que se llama el Pacto Verde, el Green Deal, que a veces se ponen más los nombres en inglés, y el Pacto Verde es un compendio de prácticamente 70 acciones. Entre ellas, por ejemplo, está el fomento de la biodiversidad, del tratamiento de residuos, que va incorporado dentro de un paquete más grande que es la economía circular, un concepto que todavía cuesta, digamos, socializar, pero que está ahí. La economía circular incluye tratamiento de residuos, el nuevo tratamiento de plásticos que pueda haber, también diferentes componentes de electromecánica, automoción que puedan ser reutilizables. La economía circular son las 3 Rs, de reciclaje, reutilización y rediseño, pero luego también está el tema de gestión de aguas, la aplicación del hidrógeno para la automoción eléctrica, eficiencia energética en la construcción. O sea, si alguien quiere más información, es el Pacto Verde Europeo, y eso es lo que tenemos que ver bien, analizar bien, alinearnos con ese plan y a partir de ahí desarrollar los proyectos que tengamos aquí, que tengan potencialmente, que puedan no solo ser eficaces, sino que sean transformadores de la economía y de la sociedad. Eso es lo que nos va a pedir luego Europa cuando nos exija, digamos, el cumplimiento de los criterios a la hora de haber ejecutado el plan, el Next Generation. Ahora mismo también todas las miradas están puestas en esa vacuna que esperemos que llegue cuanto antes. En este sentido, ¿qué supone pertenecer a Europa? Bueno, una vez más, lo mismo. Quiero decir, primero, es verdad, como Unión Europea sí que está habiendo una transformación. Justo antes de la pandemia, la Comisión Europea aprobó el plan de industrialización, plan de industria, digamos, de la Unión Europea, que ahora mismo está sujeto a revisión, porque lo que está claro es que en muchos aspectos somos demasiado dependientes. Lo hemos visto en los temas, pues, mascarillas, respiradores, etcétera, lo hemos visto ahí mismo, pero también es verdad que también se ha visto que a nivel de innovación, a pesar de que contamos con el programa de innovación multinacional más grande de todo el mundo, etcétera, también en ciertos aspectos pues hace falta meter mucho más financiación y mucho más empeño, por ejemplo, en el ámbito de la salud. Entonces, estar en la Unión Europea significa poder tener acceso, digamos, a esa infraestructura. Ahora se habla de cadenas de valor. La innovación ha cambiado también, ya no es la innovación de un laboratorio en un determinado sitio, sino que es la conexión de varios laboratorios. Y ahora la idea de la Unión Europea es precisamente poner en común todos estos diferentes centros de investigación tecnológicos, obviamente también el centro de salud, para que mediante un trabajo conjunto alcancemos la excelencia mundial. Mucho que hablar siempre sobre Europa, mucho trabajo también. Mikel Irujo, director general de Exterior, gracias por estar en la Muga esta tarde. A vosotros, gracias. Muchas gracias.